Como la semana pasada no se quedó bastante claro el tema de lo del K60 y como además no tenía situadas las tomas en lo que era el edificio que utilizamos para la distribución, vamos a repetir lo principal de lo de la semana pasada porque como con la hoja de cálculo estuvimos trabajando más en esta tercera evaluación, me interesa que se quede un poco claro en el tema este, ¿vale? Entonces, aquí tenéis, voy a empezar ya a compartir escritorio. Supongo que lo estáis viendo ya, ¿no? ¿Se ve? Sí, claro. Vale, Sí, sí, sí. vale. Bueno, pues como digo, aquí tenéis, lo he hecho esta mañana con bolígrafo para aligerar un poco más las cosas. Esto normalmente se trabaja con el AutoCAD o con algún programa de edición de planos, pero bueno, para que más o menos se entienda cuál es la idea. Fijaos, aquí tenéis los planos del edificio que vimos el otro día. Recuerdo que era un edificio que tenía 8 viviendas estructuradas en tres plantas, planta baja, planta primera y planta ático, planta de castillete. Y aquí tenéis ya dibujado lo que es la infraestructura básica para soportar lo que son los servicios de ICT. En el interior solo he colocado lo que son las tomas del servicio de radio y televisión, que es el que nos ocupa. Entonces, el otro día os dije, yo en planta baja tengo el recinto de telecomunicaciones único en este caso. Como tengo menos de 10 viviendas, puedo utilizar un recinto único. Y eso es lo que hacen la mayoría de los promotores. Si se pueden ahorrar un recinto, pues se lo ahorran. Y lo centralizan todos los servicios aquí. Entonces, en este cuartito yo voy a tener centralizado tanto la telefonía como la televisión, como las telecomunicaciones de banda ancha. ¿Mm? Eh, Bien, nosotros nos vamos a ocupar de lo que es solo, en este caso, el servicio de radio y televisión. Entonces, ¿qué es lo que va dentro de este cuarto que yo tengo en planta baja para el servicio de radio y televisión? Pues el amplificador de cabecera. O sea, el aparato que me permite tratar la señal que me llega de las antenas y subirla a un nivel oportuno para que pueda llegar a todas las tomas que yo tengo planificadas en el edificio. El problema es que me tengo que traer los cables de las antenas hasta aquí, que es donde yo pongo el amplificador de cabecera. ¿Os acordáis de eso, no? Que estuvimos hablando de eso. Bueno, pues, ¿cómo me llevo yo los cables de las antenas de la azotea hasta este cuarto que yo tengo en planta baja? Pues, por ejemplo, fijaos, aquí esto, aunque no se ve demasiado bien, pero esto es lo que intenta esquematizar. Es un cuadradito con una E y una S dentro que lo que ejemplifica es un registro de paso para la canalización del enlace superior, de acuerdo a los símbolos que estuvimos viendo en clase, que se utilizaban o que yo utilizaba normalmente en la leyenda de este tipo de planos. Entonces, fijaos que he puesto un registro de paso aquí, cae justo entre este pilar y este pilar de aquí. ¿Mm? Si yo me voy a la planta ático, a la planta de arriba, la tengo, esta sería la planta primera y esta de aquí sería la planta de arriba. Esos dos pilares que os he enseñado son este pilar y este pilar de aquí. ¿Mm? Bueno, pues si yo pongo aquí lo que sería el registro de enlace superior, y aquí pongo en este testero de aquí pongo lo que son las antenas, los cables de las antenas entran desde el exterior a este registro de enlace superior y esto cae en la vertical del otro registro de paso que he puesto en la planta baja. ¿Mm? Lo que me llevaba en ese caso eran dos tubos de 40 que en ese caso pasarían por el registro de paso que yo tengo en planta baja y desde ese registro de planta baja pues ya tiro por techo normalmente hasta el rito, ¿vale? Con esta canalización de aquí, que sería la canalización de enlace superior. Esos dos tubos, como digo, de 40 milímetros. Entonces, por esa canalización es por la que me llegan los cables de las antenas al amplificador de cabecera que yo pongo aquí en el rito. Y luego, desde ese amplificador de cabecera, pues me salen dos cables coaxiales
porque recuerdo que en el servicio de radio y televisión yo lo que me llega a cada vivienda son dos cables. Uno en principio tiene la mezcla de la señal terrenal con un satélite y otro la mezcla de la señal terrenal con otro posible satélite, y eso va subiendo por esta canalización que sale del RITU, que es la canalización principal, y se va interrumpiendo en los registros secundarios de cada planta. La semana pasada yo os dije que se puede considerar que el RITU en esta planta puede hacer las funciones de registro secundario, pero como los registros secundarios de las plantas superiores lo he puesto justo en la vertical de este, pues voy a aprovechar y voy a colocar aquí un registro secundario para darme servicio a lo que son estas tres viviendas. Aunque, como digo, yo este registro secundario me lo podría ahorrar, pero al tener que buscar una vertical para los registros que yo tengo en las plantas superiores, en este caso es más fácil no ahorrármelo y ponerlo en el mismo sitio en el que yo tengo los registros secundarios de las plantas superiores. Entonces, del RITU, como veis, sale la canalización principal hasta este registro secundario de aquí. Ese registro secundario en el servicio de radio y televisión lo que contiene son los derivadores de planta, que me van separando el servicio para lo que son todas las viviendas de esta planta. Y desde este registro secundario ataco con la canalización secundaria, que en este caso, al ser menos de 6 viviendas lo que yo tengo en cada planta, pueden ser simplemente 3 tubos de 25 milímetros cada uno de diámetro, cada uno para uno de los tres servicios. Y, como digo, llego con la canalización secundaria hasta el registro de terminación de red en el interior ya de cada una de las viviendas. Y ya lo que me queda ahí es planificar lo que sería la red interior de cada vivienda. Entonces, como veis, este registro secundario en la planta primera, en la misma vertical, tiene otro registro secundario de las mismas características. En estos casos se puede utilizar el registro más pequeñito como registro secundario, que es de 45 por 45 por 15 de fondo, centímetros. Y en esta planta pues también sirvo, como veis, con una topología en estrella a través de la canalización secundaria a cada una de las viviendas. Y si subo a la planta ático, a la última planta, pues tengo un registro secundario también en la misma vertical que me da el servicio para la vivienda de esa planta. En el interior, pues en el interior lo que vimos el otro día, tengo que planificar una toma para cada una de las estancias computables que yo tenga en cada vivienda. Porque estuvimos repasando que el reglamento lo que me dice es eso, que para el servicio de radio y televisión yo necesito una toma en cada una de las estancias computables. Y las únicas estancias que no considero computables son los cuartos de baño y los trasteros. Entonces, como veis, pues en esta vivienda, la vivienda A, he puesto una toma en la cocina, aquí al lado del frigorífico. Esto de aquí se supone que será un mostrador donde yo puedo pues hacer cosas de la cocina. Bueno, pues ahí en la pared he puesto la toma de televisión correspondiente. En este dormitorio pequeñito me la he llevado aquí a la pared, evitando colocarla, como habéis hecho algunos, en un armario empotrado. En este dormitorio de matrimonio me la he traído aquí, lo que sería la cómoda que queda enfrente de la televisión, por si quieren poner una televisión enfrente de la cama, y enfrente de la cama, no enfrente de la televisión. Y en el salón comedor pues la he puesto en el que se supone que es el mueble donde va situado la tele. Si os fijáis en los planos, las viviendas son bastante simétricas. Es decir, si yo corto por aquí el edificio, la vivienda que se me queda a la izquierda es simétrica con respecto a la vivienda que se me queda a la derecha. Y eso suele ser habitual, porque los arquitectos intentan aprovechar precisamente esa simetría. En primer lugar, porque es más elegante, y en segundo lugar, porque se aprovechan mejor también los espacios. Y por supuesto, a la hora de planificar espacios, es también mucho más fácil. Lo que quiero decir con eso es que este mismo dibujo de distribución que yo tengo aquí lo puedo trasladar simétricamente a la vivienda que tengo al lado. Y para las que tengo abajo, pues exactamente igual. Este mismo dibujo que tengo aquí lo puedo trasladar a las viviendas que tengo abajo. Fijaos también que yo he utilizado, aunque el otro día en la solución que proponía Anglada no utilizaba registro de paso, pues yo en este caso sí he considerado necesario poner un registro de paso aquí.
del que me salen, digamos, todos los tubos que van a ser las viviendas terminales. Este registro de paso es un registro de paso de tipo C, que era de 10 centímetros por 14 centímetros por 4 centímetros de fondo. Y eso me ayuda a la hora de tirar de los cables, para cables que tengan un recorrido largo, pues es más complicado meter el cable por todo ese recorrido. Si me puedo auxiliar de un registro de paso intermedio desde el que tirar de los cables, pues me va a resultar muchísimo más fácil la instalación. ¿Vale? Evito que se atasquen, digamos, lo que son los cables por el corrugado, el paso de la guía por el interior de los corrugados va a ser más fácil porque los tramos son más cortos, etcétera, etcétera. Entonces yo he puesto un registro de paso, como veis aquí, y desde ahí ataco lo que serían las tomas. Y para el tramo que va desde el registro de terminación de red hasta ese registro de paso, he tenido la precaución de señalizar que en realidad debería duplicar el número de tubos, porque os recuerdo que los tubos que se meten en el interior de una vivienda son tubos corrugados de 20 milímetros. Y por un tubo corrugado de 20 milímetros me caben bien, sin excesivos problemas, hasta dos coaxiales. Pero si yo necesito tirar más de dos coaxiales, pues eso no me cabe por un tubo de 20 milímetros de diámetro. Entonces, en este tramo de aquí, por este tramo deben de pasar cuatro coaxiales, los que van para esta toma, para esta toma, para esta toma y para esta toma. O sea, cuatro coaxiales en total. Pues por eso necesito dos tubos. O sea, como mucho voy a meter dos coaxiales por cada tubo. Bueno, pues esta es la planificación que yo he hecho de infraestructura, y también tengo aquí contabilizados los metros en cada tramo de canalización. Estos metros, ¿cómo lo he calculado? Pues simplemente he imprimido estos planos, están a escala 1:100. Cuando yo mido, por ejemplo, desde este registro secundario a este RTR, pues aquí a lo mejor he medido 4 centímetros o 4 centímetros y pico, y teniendo en cuenta que el RTR está a una altura un poquito inferior del registro secundario, pues le he sumado 1 metro más o 2 metros más. Entonces lo he estimado como una distancia de 6 metros. En el interior lo mismo, mido lo que son las distancias horizontales, y ahí normalmente a la distancia horizontal que yo mido le sumo 3 metros. Porque desde el RTR hasta el techo yo normalmente tengo que salvar una distancia en altura de 1 metro. Y voy a suponer que los tubos van a ir, la mayoría de ellos, por el techo, muy próximos al techo, y luego para bajar desde el techo a la toma, pues tengo que bajar una distancia aproximada de 2 metros. Entonces le tengo que sumar a lo que son las distancias horizontales, pues 3 metros adicionales. Entonces con eso tengo estimado todos los metros que yo tengo que recorrer para llegar hasta cada una de las tomas. ¿Hasta ahí hay algún problema? ¿Algo que no entendáis? ¿Alguna duda que me queráis preguntar? No. Lo único que ha hecho ha sido coger medir y poco más. Eso es, colocar las tomas en el sitio adecuado y luego empezar a medir. Y a la hora de colocar las tomas, pues tener la precaución de aprovechar las simetrías que me da el edificio, para hacerlo más simple. Pues ahora lo que vamos a hacer es traducir eso al K60. Es decir, cómo diseño yo un esquema de la instalación del servicio de radio y televisión en el K60 a partir de esos planos y de esas distancias que hemos considerado. Vuelvo a repetir lo mismo, el K60 está muy bien desde el punto de vista didáctico, pero ya está anticuado, las referencias no son las actuales y además tienen que ser referencias de Televes, pero por lo menos nos va a servir para que tengamos una idea de cómo se ajustan los amplificadores de la cabecera, que es lo más complicado que tiene una distribución de televisión. Ya os dije el otro día que otro problema que plantea el K60 es que él supone que la cabecera yo la tengo arriba, la tengo en la azotea. Pero aquí acabamos de ver que la cabecera no está arriba. La cabecera yo la sitúo en el RITU, que lo tengo en la planta baja. Entonces, hay dos formas de intentar solventar esa dificultad. El otro día, por ejemplo, yo consideré que el RITU estaba arriba, y luego ya visteis que el problema que tiene eso es que el sentido de los derivadores es uno determinado y hay que darle la vuelta a todos los derivadores y demás.
Se puede hacer, pero necesito con ello quitar derivadores, darle la vuelta y luego volver a conectar las cosas que se han desconectado. Hoy le vamos a dar otro enfoque distinto. Hoy vamos a considerar que el ritu está en la planta baja, pero yo la planta baja la voy a considerar como si fuera la planta de azotea, a la hora de pasarle la información al K60. ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Vale. O sea, a fin de cuentas, que luego en el esquema me ponga planta baja, planta primera o planta ático, a mí eso me da igual. ¿Eh? Yo lo que tengo que hacer es interpretarlo como se debe de interpretar. Entonces, si yo el amplificador lo voy a poner en la planta baja, pues voy a hacerle creer al K60 que para mí esa es la planta superior. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar el asistente para generar un primer esquema y si luego tenemos que modificar algo, pues lo modificamos. Pues nada, vamos a empezar a utilizar el asistente. Lo mismo que hicimos el otro día. Entro aquí, asistente ICT y contesto a la primera de las ventanas. Número de portales 1 y portales lo que está en la cabecera 1. Esto ya dijimos que en nuestro caso siempre iba a ser así porque no hemos llegado a edificios más complicados en los que la ICT digamos sirve a varios portales y necesito amplificadores intermedios y cosas de ese tipo. Por lo tanto, esto va a ser siempre uno y uno. El día siguiente y ahora especifico más cosas. Número de plantas. ¿Cuántas plantas tengo? Bueno, pues tengo 3 plantas. Donde yo tengo viviendas tengo 3 plantas, ¿vale? Los metros de cable hasta el primer metro de la bajante, en este caso en realidad serían los metros de cable hasta el primer metro del elemento que empieza a subir hacia arriba, serían, si yo me voy al plano, pues yo tengo el amplificador de cabecera aquí en el RITU, y los metros hasta el primer elemento de distribución a partir del cual empieza a subir, en este caso la canalización de distribución, pues serían estos 4 metros de aquí, que hay de canalización principal desde el RITU hasta el primer registro secundario. Bueno, pues ya que me lo pregunta el asistente, pues para que lo coloque él directamente le voy a poner aquí que esos son 4 metros. En este caso, como digo, no es bajante, porque no tengo el RITU en la planta ático, sino que lo tengo en la planta baja. Luego sería metros a partir de los cuales empieza a subir la distribución. No voy a utilizar reamplificación. Desde aquí podría ya generar el esquema, pero evidentemente me lo generaría con un número de viviendas y un número de tomas por vivienda que no se adecuan a lo que yo tengo en plano. Así que voy a editar el portal. Pico ahí. Y aquí es donde tenemos que hacer una abstracción de que yo en realidad tengo el RITU abajo, ¿vale? Luego para mí la planta tercera va a ser la planta baja, la planta segunda va a ser la planta primera y la planta primera va a ser la planta ático. Porque, como digo, esto supone que yo tengo el RITU aquí, ¿vale? Pero en realidad, como habéis visto, mi RITU está aquí. Bueno, pues vamos a interpretar las cosas al revés. Para mí la planta tercera va a ser la planta baja, la planta segunda la planta primera y la planta primera la planta ático. El número de plantas siguen siendo 3, ¿vale? Número de viviendas que tengo por planta, pues vamos a traducir la información que tengo en el plano. Empiezo por planta baja, que recuerdo, planta baja, en este caso para nosotros es la planta tercera. Pues tengo 3 viviendas, la A, la B y la C. Pues entonces, en la planta tercera, que en realidad para mí, como digo, es la planta baja, tengo 3 viviendas. Los metros que tengo entre plantas me pone que son 3. Esto es habitual que sea así. Es decir, la distancia entre plantas, la distancia que yo tengo entre esta planta y esta planta, eso suele ser casi siempre de 3 metros. Eso es para tener en cuenta el tramo de canalización de distribución que va desde un registro secundario a otro. Planta segunda, que en mi caso es la planta primera, pues me voy al plano y digo, pues en este caso, en mi planta primera tengo 4 viviendas. Pues nada, me vengo aquí al asistente y le digo, pues en esta planta tengo 4 viviendas. Y en la planta primera
que en mi caso es la planta ático, la que está más alejada de la cabecera, pues en este caso resulta que tengo una vivienda. La vivienda A. Pues nada, una vivienda. Pongo aquí que el número de viviendas que tengo es una. Lógicamente, como esta es la última planta, a partir de ahí ya no tengo metros entre plantas. Ahora lo que vamos a hacer es editar las tomas que yo tengo en cada una de las viviendas. Voy a empezar porque aquí, como digo, si le doy a volver y doy a generar esquema, ya me genera un esquema con la información que yo le he proporcionado, pero todavía no he especificado las tomas que yo tengo en cada una de las viviendas. Pues nada, voy a empezar con la planta tercera, en mi caso planta baja. Le he dicho que tengo 3 viviendas, pues aquí tengo las 3 viviendas. Vivienda 1, yo lo que voy a hacer es hacer corresponder la vivienda 1 con la vivienda A, la vivienda 2 con la vivienda B y la vivienda 3 con la vivienda C. La vivienda 1 dice metros entre registro secundario y terminación de red. Pues nada, me vengo aquí a mi planta baja, que es la planta 3 que estoy considerando en el esquema, y la vivienda A es esta. ¿Cuántos metros tengo entre el registro secundario y el registro de terminación de red? Son metros de canalización secundaria. 4 metros. Pues vengo aquí y le digo, los metros que tengo entre el registro secundario y el registro de terminación de red son 4 para esta vivienda. ¿Cuántas estancias computables tengo en esta vivienda? Pues tengo 1, 2, 3 y 4. En realidad, en toda la vivienda de este edificio tengo 4 estancias computables. O sea que es sencillito en ese caso. Si no fuese así, pues particularizaría el número de estancias computables en cada una de las viviendas. Número de tomas, como es el servicio de RTV, son 4 tomas, una por cada estancia computable. Y ahora vamos a poner los metros de cada toma. Bueno, pues me vengo aquí y digo, en mi vivienda A los voy a ordenar de menor distancia a mayor distancia. Tengo una toma de 4 metros, una toma de 7, una toma de 8 y una toma de 9. Aquí lo que no puedo poner es dónde están cada una de esas tomas. Eso lo tendré que poner una vez que el esquema esté generado. Pero bueno, lo pongo, por lo menos los metros. 4 hemos dicho, 7, 8 y 9. 4, 7, 8 y 9. Pues ya tengo mi vivienda parametrizada. Me voy ahora a la vivienda 2. La vivienda 2 es la vivienda B. La vivienda B, la distancia entre el registro secundario y el RTR, aquí tenéis que es de 6 metros. Y luego tengo 4 tomas de 7, 9, 9 y 10. Pues nada, lo especifico eso. Vengo aquí, digo que la distancia entre el registro secundario y el registro de terminación de red son 6 metros, que tengo 4 estancias computables, lo que me da lugar a que tenga 4 tomas, y las tomas son de 7, 9, 9 y 10 metros. Pues 7, 9, he puesto 8, 9, 9 y 10 metros. Y por último, pues en esta planta parametrizo lo que sería la vivienda 3, que en este caso es la vivienda C. La vivienda C, pues la canalización secundaria que estoy utilizando es de 8 metros. Y luego tengo otras 4 tomas de 7, 9, 9 y 10. O sea, lo mismo que en la vivienda anterior. Pues nada. Si hemos dicho que son 8 metros entre el registro secundario y el registro de terminación de red, 4 estancias computables, 4 tomas, y las tomas son de 7, 9, 9 y 10 metros. Esta no me la cogía. Y 10 metros. No sé por qué no me coge esto. A ver. No sé aquí por qué no me deja 10 metros. Ahora. Vale. Pues ya tengo caracterizadas todas las viviendas de mi planta baja. Que como digo, en este caso es la planta 3. Porque es la que está más cerca de la cabecera. Pues nada, me vuelvo al paso anterior y ahora edito lo que son las tomas de la vivienda de la planta primera. Exactamente igual.
La vivienda uno va a ser, si paso a la planta primera, la vivienda A de la planta primera, la 2 va a ser la B, la 3 va a ser la C y la 4 va a ser la D. Pues empiezo en la vivienda A, 4 metros de canalización secundaria y luego 4, 7, 8 y 9 metros de tomas interiores. Pues lo ponemos 4 metros, tengo 4 estancias computables que me da lugar a 4 tomas y la primera toma hemos dicho que son de 4, 7, 8 y 9. Pues 4, 7, 8 y 9. Hay algunas viviendas que en realidad se repiten, tanto el número de tomas como los metros que tienen esas tomas se repiten. Y yo podría utilizar esta función de copiar las viviendas que tengo en una planta cuyas tomas se repiten en otro, ¿vale? Pero en este caso, al ser un edificio sencillito y demás, tampoco se pierde mucho tiempo haciéndolo vivienda por vivienda. Vivienda 2. Pues la vivienda 2 es la vivienda B, que tiene 6 metros de canalización secundaria hasta desde el registro secundario hasta el RTR. Y luego en el interior tiene 4 tomas de 7 metros, 9 metros, 9 metros y 10 metros. Pues me vengo aquí y digo eso. Tengo 6 metros de canalización secundaria, luego tengo 4 tomas, o 4 estancias computables, que dan lugar a 4 tomas, y las tomas hemos dicho que son de 7, 9, 9 y 10. Pues 7, 9, 9 y 10. Y ya tengo mi vivienda 2 caracterizada. Vivienda 3, pues será la vivienda C. Si me fijo en la vivienda C, que es esta de aquí arriba, veis que tiene exactamente las mismas características que la vivienda B. Lo único que cambia es la canalización secundaria, que es un poquito más grande, es de 8 metros. Bueno, pues para que veáis cómo funciona esa función de copiar vivienda, lo que voy a hacer es copiarme los datos que ya he modificado de la vivienda B en la vivienda C. Y luego le cambio lo que es la canalización secundaria, que en este caso es de 8 metros. Si me vengo aquí y digo, me voy a copiar la vivienda 2 en la vivienda 3. Fijaos que de momento la vivienda 3 tiene metros entre registro secundario y terminación del red 5 y además tiene 3 estancias computables con 3 tomas todas de 7 metros. En el momento en que yo le doy que me haga la copia de la vivienda 2 a la vivienda 3, fijaos lo que ocurre. Voy a aplicar y ahora tengo en la vivienda 3 ya las mismas características que tengo en la vivienda 2. Como hemos dicho que son iguales, pues vamos a aprovechar eso. La única diferencia de la vivienda 3 y la vivienda 2 es que los metros de la canalización secundaria son 8 metros en lugar de 6. Bueno, pues ya tengo la vivienda 3 caracterizada también. Y si me voy a la vivienda D, pues fijaos que por simetría tiene exactamente el mismo número de tomas colocadas a los mismos metros que la vivienda A. Si en el interior tengo una toma de 4, una de 7, una de 8 y una de 9, igual que la vivienda A. La única diferencia es que la canalización secundaria es un poquito más larga, porque el registro secundario está más escorado, digamos, a la izquierda. Por lo tanto, aquí tengo un par de metros más. Bueno, pues hago lo mismo. Me copio la vivienda A en la vivienda D, o sea, la 1 en la 4, y luego modifico la canalización secundaria. Así que hago una copia de viviendas de la vivienda 1 a la vivienda 4. Y le doy a aplicar. Y automáticamente aquí tengo ya mis 4 tomas de 4, 7, 8 y 9 metros, igual que la vivienda 1. Lo único que tendría que modificar aquí es que los metros de la canalización secundaria pues son 6 metros. Pues ya tengo todas las viviendas de la primera planta caracterizadas. Pues ya me queda solo la de la planta ático, que en este caso es la planta primera. No tengo una vivienda, como veis. Pues nada, editar las tomas de esta vivienda. Me voy a la planta ático y digo, entre el registro secundario y el RTR de esta vivienda tengo 4 metros. Pues nada, 4 metros. 4 metros aquí. Y luego tengo 4 estancias computables que dan lugar a que tenga, evidentemente, 4 tomas. ¿De cuántos son las tomas? Bueno, tengo que modificar aquí el número de tomas. 4. ¿De cuántos son las tomas? Pues si lo miro,
son de 4 metros la de la cocina, 5 metros la del salón comedor y 11 metros la de los dormitorios. Pues 4, 5, 11 y 11. Pues nada, 4 metros, 5 metros, 11 metros y 11 metros. Y ya tengo todo lo que le puedo pasar al asistente. Es decir, he caracterizado el número de plantas que tengo, el número de vivienda que tengo por planta y el número de tomas que tengo en cada vivienda. Pues ya puedo volver aquí y generar el esquema. Pico en generar el esquema. Y me lo genera, como estáis viendo. Entonces, aquí la interpretación que yo tengo que hacer es que aunque me ponga planta 2 aquí, esta en realidad es para mí la planta baja. Por lo tanto lo edito y le digo que eso es la planta baja. Yo si quiero le puedo dar la vuelta a todo el esquema para que la planta baja se me quede debajo, pero eso a fin de cuentas es una interpretación que yo hago. En un esquema de distribución lo interesante que aquí me reseñe que esto es la planta baja y que estos son los elementos que tengo que tener en la planta baja. Si en lugar de haber utilizado el asistente yo hubiera creado este esquema a mano, pues entonces lo suyo sí sería evidentemente que hubiera empezado lo que sería la amplificación de cabecera desde abajo, ¿vale? Pero en este caso, pues simplemente le pongo planta baja aquí y ya está. El otro día me salía que los elementos estaban desconectados por el hecho de que, si os fijáis aquí, ya os lo dije también el otro día, pero vamos, los derivadores tienen una entrada, que es esta que tiene el angulito aquí, que es por donde debe de entrar el cable que se dirige hacia otra planta, ¿vale? Y la salida de línea, que sería esta, es la que tiene que llegar a la entrada del amplificador que yo tengo en la siguiente planta. Y si no es así, no va. Es decir, si no utilizo la entrada y la salida, pues al final lo que estoy provocando ahí es que tenga una mala conexión. Entonces el otro día lo que nosotros hicimos fue quitar la cabecera de aquí y llevármela abajo y conectarla en los derivadores de abajo. Y eso daba lugar a que se conectaran en la entrada que no era la apropiada. Entonces por eso me aparecía que el esquema estaba desconectado. Pero así ya no tengo ningún problema. Lo único que tengo que tener en cuenta, como digo, es la interpretación que yo tengo que hacer de qué es la planta baja, qué es la planta primera. En este caso planta primera sigue siendo planta primera, pero cuando aquí me hablan de planta baja, en este caso no es la planta baja, sino que es la planta ático, ¿no? Luego yo modifico esto y le digo que esta es mi planta ático. ¿Vale o no? ¿Alguna duda con respecto a eso que he hecho? ¿Tenéis dudas por ahí o no tenéis dudas? Estaba muteado, profesor. No hay duda. Vale. Cristian también dice más o menos sí. Perfecto. Bueno, pues eso. Con eso ya he aprovechado la posibilidad que me da el asistente para generar esto de una manera rápida. Además, si no lo hubiera hecho así, si no hubiera hecho esa interpretación de que la planta baja en realidad, en mi caso, es donde yo tengo la cabecera, tendría que tener además en cuenta que el asistente me va a poner los derivadores al revés, porque ya os dije que los derivadores lo que se hacen es ir reduciendo la atenuación de derivación a medida que yo me alejo de la cabecera. Entonces, si yo no lo hubiera hecho así, como lo he hecho hoy, resultaría que aquí, en la planta de más arriba, yo tendría los derivadores de menor derivación y eso estaría mal en ese caso. Fijaos que al hacer la interpretación correcta que hemos hecho hoy, yo aquí me ha puesto el asistente un derivador de tipo A, de 16 decibelios de derivación. En la planta primera me ha puesto también otro de tipo A. Y en la planta ático, la última planta, me ha puesto uno de tipo TA, que tiene una derivación menor. Entonces, aquí sí que está utilizando correctamente la atenuación de derivación de esos elementos para intentar ecualizar el nivel que yo tengo en cada planta. Es decir,
a medida que me voy alejando de la cabecera, pongo derivadores con una atenuación de derivación más baja, tal y como vimos en clase. ¿eh? Dependiendo del número de plantas que yo tenga, pues hay, digamos, unas reglas más o menos establecidas que yo puedo utilizar derivadores de tipo C, de tipo B, de tipo A, de tipo TA, dependiendo de la planta en la que esté. Eso normalmente lo hace el ingeniero que redacta el proyecto, pero vosotros, si trabajáis como instaladores, pues también debéis de conocer más o menos los fundamentos que tiene eso. Eso se hace, como digo, para ir intentando ecualizar los niveles de señal en todas las plantas y que todas las plantas tengan un nivel más o menos similar. Bueno, otra cosa que tiene el asistente este de Televes, esto de aquí no sé por qué lo hace. Como veis, de la cabecera me saca un cable que está en azul, que la referencia de ese cable es un CXT. Y luego, sin embargo, en el interior, o sea, todo lo que cuelga del primer elemento pasivo es ya cables de polietileno. Y además, en algunos casos utiliza cubiertas de polietileno, cables T100. En algunos casos utiliza cubiertas de polietileno y en otros casos, por ejemplo, bueno, aquí parece que no, aquí parece que son todos de polietileno, ¿no? Pero en otros casos me utiliza cables con cubierta de PVC. Eso yo no sé por qué lo han hecho así, pero en principio eso está mal desde mi punto de vista. En primer lugar, eh, es muy raro que vosotros encontréis en una obra que un instalador utiliza un cable diferente para un tramo y para otro. No sé qué sentido tiene el que haya programado este simulador en Televes haya utilizado aquí un cable SXT y aquí un cable T100. No, para mí no tiene ningún sentido. Y otra cosa que para mí no tiene ningún sentido es que en interior se utilicen cables que tienen una cubierta de exterior. Si picáis aquí y le dais al botón derecho, veis que está utilizando un T100, que es el cable típico de Televes, pero con cubierta de polietileno. Bueno, esas cubiertas de polietileno se utilizan típicamente en el exterior. Es decir, deberían de utilizarse para los cables que salen de la antena y van hasta el interior del edificio. ¿Por qué? Pues porque el polietileno es un material que no absorbe la humedad. Entonces, por eso se utiliza generalmente en exteriores. En interiores, los cables que se suelen utilizar tienen una cubierta de PVC. Y además esa cubierta va tratada para que en caso de que existan incendios y demás no se liberen gases que son nocivos para la salud. Entonces, la referencia que yo utilizaría en el interior de un edificio, desde que se sale de la cabecera de amplificación, es esta. La voy a cambiar. O sea, pico aquí, doble clic y cambio la referencia. Y la referencia de Televes que más se utiliza es esta. Esta de aquí. La 2141, que es el T100, el mismo cable que habéis visto con cubierta de polietileno negro, pero tiene una cubierta de PVC blanco. Bueno, pues una cosa que deberíais de hacer si utilizáis el asistente, pues si no utilizáis el asistente, vosotros vais a picar en el cable que os dé la gana, es modificar la referencia de todos los cables a la misma. Porque yo me voy a una instalación con una bobina de cable y esa bobina es la que empleo para todos los tramos. Eso en instalaciones que tengan aquí muchas conexiones es un incordio, porque además lo vais a tener que hacer uno por uno. O sea, vais a tener que picar en los cables y cambiarle la referencia a los cables uno por uno. Pero es bueno que lo hagáis para que aproveche en primer lugar las características de atenuación de ese cable y en segundo lugar para que luego me genere el presupuesto automáticamente. Yo no lo voy a cambiar aquí todos porque entonces ya dirá un rato, pero vamos, esto en 5 minutos, 10 minutos se cambia. Entonces, eso en primer lugar. Otra cosa mala que tiene este asistente, que aquí no lo vais a ver, pero en edificios, en viviendas que tengan un mayor número de tomas, sí que os va a salir. Es lo que os dije el otro día. Esta gente de Televes, cuando diseñó el programita, lo que intentaba era vender el mayor número de elementos de distribución posible. Entonces, cuando yo tengo viviendas que tienen más de 4 tomas, en lugar de utilizar puntos de acceso al usuario
que me cubran las salidas correspondientes para todas esas tomas, que los hay puntos de acceso al usuario con 5 salidas, con 6 salidas, hasta de 8 salidas creo que hay, ¿eh? Pues lo que hacen es ponerme aquí en cascada con este PAU un distribuidor de 2 salidas, por ejemplo, y de esa manera aprovechan y te meten otro elemento de distribución más. Entonces, eso evidentemente tampoco tiene sentido. Si yo tengo un elemento único con el número de salidas apropiado para servir a todo lo que son las tomas de mi vivienda, debo de utilizarlo, porque así disminuyo la atenuación de las tomas correspondientes y además me ahorro un dinero. Y por último, otra cosa mala que tiene este asistente de Televes es lo que estáis viendo aquí, que todos los elementos que me utiliza son elementos de brida. Y ya os dije que eso hoy en día se utiliza ya poco, ¿eh? Pero eso en este caso no supone tampoco ningún inconveniente, porque fijaos, como yo no voy a tener que tocar el número de conexiones ni nada de eso, si yo quiero cambiar esta referencia de brida por una referencia con conectores F, que son las que se utilizan hoy en día, hago un doble clic aquí y le digo, pues en lugar de utilizar un derivador de 16 decibelios de tipo A con conectores de brida, voy a utilizar un derivador de 16 decibelios de tipo A, pero con conector F, ¿vale? Puedo utilizar, como veis, la referencia 7446 o puedo utilizar la referencia, en este caso, 5142. Cualquiera de los dos me vale. Por ejemplo, voy a utilizar la 7446. Le doy a aceptar y eso me dice que el cambio de referencia va a provocar que se pierdan algunas conexiones. Lo único que se va a perder es esta carga de aquí, que en lugar de ser una carga de brida tendrá que ser una carga F, pero bueno, yo la modifico y ya está. Le digo que sí. Lo que son las conexiones de cable, como veis, no se pierden, pero la carga de la salida que no estoy utilizando, pues como ahora lo que tengo es una carga de tipo F y no una carga de tipo brida, pues le tengo que poner una carga de tipo F. Pues nada, cojo la carga y le pongo una carga de tipo F y ya está. Eso lo tengo que hacer con todos los derivadores, es decir, este de aquí también lo tengo que cambiar por la misma referencia. Y también le tengo que meter la carga en F correspondiente, ¿vale? Los puntos de acceso al usuario, si picáis con el botón izquierdo, pues resulta que son también de brida. Bueno, pues los cambio por el correspondiente con conectores F, que es esta referencia de aquí. Le voy a aceptar. En este caso no se pierde ninguna conexión porque estaba utilizando todas las conexiones. Fijaos también que en los puntos de acceso al usuario yo tengo una de las entradas que está cargada con 75 ohmios. Luego esa entrada simplemente es para conectar el cable y que el cable no se quede desconectado, pero no tiene ningún efecto. La entrada que tiene efecto en este caso es esta que estoy cogiendo aquí. Y fijaos que las entradas de donde yo estoy cogiendo la mezcla correspondiente vienen todas del mismo derivador. Es decir, en esta vivienda la entrada con la mezcla viene de este derivador, en esta vivienda la entrada con la mezcla viene de este derivador y en la vivienda de abajo la entrada con la mezcla también viene del mismo derivador. Es decir, yo en este caso estoy cogiendo la mezcla activa de este cable de aquí. Este cable que lleva la mezcla de la señal terrenal con un posible satélite, pues es el que estoy conectando en todas las viviendas. Que el día de mañana el usuario quiere utilizar la otra mezcla, la mezcla de la señal terrestre con otro satélite, pues que desconecte el cable este, que es el que lleva esa mezcla, y lo conecte aquí a la entrada activa. Y esta entrada activa, que ya no la está utilizando, pues la conecta a la entrada cargada. Bueno, pues como digo, habría que modificar todas las referencias que tuvieran conectores de brida. Eso sí lo voy a hacer porque es en un momento, como estáis viendo. Voy a cambiar también los derivadores estos, utilizando el mismo modelo. Aquí también ha utilizado un derivador de tipo A. Se podría haber utilizado perfectamente en la planta de arriba, por ejemplo, un derivador de tipo B, luego en la planta primera un derivador de tipo A y luego en la planta ático, en la última, un derivador de tipo TA. Pero en este caso me proponen dos derivadores A, tanto para la planta baja como para la planta primera. Bueno, también es una configuración válida, pues voy a utilizar aquí uno de tipo A de conectores F.
En este caso no me dice que se van a perder referencias porque estoy utilizando las 4 salidas del derivador, porque tengo 4 viviendas en esa planta. Bueno, pues cojo la misma referencia aquí y modifico también lo que son las referencias de los PAU, para que me cojan referencia de conectores F. Esto y esto. Y por último, en la última planta, pues modifico también la referencia del derivador para que tenga un conector F, pero en este caso con conectores, vamos, para que sea un derivado de tipo TA, pero en este caso con conectores F. La referencia de la serie 7 es esta de aquí. Voy a aceptar. Aquí sí que se pierde las cargas F, que las tengo que poner, tanto aquí como aquí. Y luego modifico este de aquí también para que sea la 7444. Y le pongo la carga en F aquí y aquí. Y por último, pues modifico el PAU, este de aquí, para que sea un PAU con conectores F. Como digo, lo único que me quedaría aquí es, para hacerlo bien, es modificar la referencia de todos los cables y que en lugar de utilizar en el interior cables de polietileno negro, pues utilicen cables de PVC. De todas maneras, como es el mismo tipo de cable, es un T100 también, aunque sea de polietileno negro, las características de atenuación van a ser las mismas. O sea que eso no lo voy a hacer para no perder tiempo, pero se debería de hacer también. Entonces, hasta ahí, hasta lo que he hecho ahora mismo, ¿tenéis alguna duda? Porque ahora es cuando viene lo interesante. Es decir, una vez que yo he generado el esquema, ahora es cuando voy a utilizar ese esquema para ajustar lo que son los amplificadores. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Yo, Vale. Cristian, ¿tú te enteras también o tienes alguna duda? Vale. ¿y las tomas se cambian a conectores F también? No, las tomas, si tú recuerdas cómo era la toma, mira, te voy a poner lo que es una toma de este tipo. Toma 526 de Televes. La toma es esta de aquí. Bueno, aquí no se ve demasiado bien porque yo tengo que conectarla por detrás, pero lo que tengo que hacer es preparar el cable para que se inserte en lo que sería el vivo, el conductor central y la malla. Pero no es un conector F, sino que yo tengo que prepararme el cable para conectarlo aquí a lo que sería la toma, ¿vale? Tiene normalmente una pestañita que se levanta y ahí es donde se inserta el cable. Luego, ahí no tengo conectores F, sino que yo tengo que preparar el cable para la toma. Y luego el conector que presenta la toma para el equipo terminal, en este caso para el televisor o para la radio, pues como veis es un conector CI. De aquí nunca me acuerdo de cuál es el macho y cuál es la hembra, hasta que no lo miro cuando pincho la televisión, pero creo que la hembra es el que conecto al televisor, por lo tanto tiene la frecuencia que van desde los 400 MHz hasta los 800 MHz, y el otro, el macho, es el que puedo conectar a un receptor de FM. Porque por el cable de televisión, por el coaxial, me llega tanto señal de FM, señal de radio, como señal de televisión. Entonces lo que hace la toma esta es separarme el conjunto de frecuencias de FM del conjunto de frecuencias de televisión. Pero no es un conector propio, sino que yo tengo que adecuar el cable a lo que sería la toma. ¿Vale? Bueno, pues Sí. como digo, vamos a utilizar ahora el diagrama este que yo he generado, el esquemita que he generado para ajustar el nivel al que tengo que poner los amplificadores. Es decir, a qué nivel tengo que poner yo los cacharros que monte aquí. Si yo hago un doble clic aquí, como veis, esto simplemente lo que me permite es poner aquí cuáles son los canales que voy a amplificar. No me acuerdo ahora mismo de cuáles eran los de Sevilla, pero imaginaos que en el canal 41 tengo un multiplex. Pues nada, añado el canal 41. Imaginaos que ahí, por ejemplo, tengo pues Telecinco. Como digo, no me acuerdo, ¿vale? El múltiplex de Telecinco, que lleva Telecinco, Discovery Channel, unos cuantos. No me acuerdo cuáles eran exactamente. No sé si en la práctica os lo puse.
Voy a mirar en un momentito. Además, como sabéis, los canales han cambiado. Cuando estuvimos midiendo con el medidor de campo este año, ya visteis que a partir de marzo por ahí las cosas cambiaron. Bueno, aquí no aparece, pero vamos, seguro que tengo por aquí algún ejercicio donde aparecían los canales. En concreto, en la segunda evaluación estuvimos haciendo la práctica de medidor de campo. No, fue la primera evaluación. Aquí. La práctica del medidor de campo, vosotros teníais que registrar cuáles eran los canales que se recibían. Pasa que lógicamente aquí no me aparece, pues lo tenéis que rellenar vosotros. Pero en la siguiente, aquí se supone que sí. Sí, este de aquí modificado es porque me parece que incluyen los que son los canales nuevos de Sevilla y demás. Vamos a ver por dónde está. Aquí. Bueno, estos son los múltiples que se están recibiendo en Sevilla a día de hoy, ¿vale? Después de que lo midiéramos en febrero con el último cambio que había surgido por el tema del dividendo digital y demás. Bueno, pues como digo, yo tengo que amplificar, si quiero distribuir todos los canales, pues todos estos canales de aquí, el 22, el 33, el 35, el 37, el 38, el 41, 45, 48, 52, 54, 55, 56, 57. Cada uno de ellos, hoy en día ya sabéis que se utilizan modulaciones digitales, por eso se llama TDT, televisión digital terrestre, y cada uno de ellos en realidad lo que tiene es un multiplex, que utiliza CoFDM para lo que sería la transmisión de esos canales. Definitiva, para lo que vamos, yo aquí en la cabecera esta tendré que poner un aparato que se encargue de amplificar todos los canales que yo quiero distribuir. Ese aparato puede ser un amplificador de banda ancha en determinadas circunstancias. Recuerdo que el reglamento me dice que puedo utilizar amplificadores de banda ancha puro y duro hasta 30 tomas, en edificios donde yo tenga hasta 30 tomas, no 30 viviendas, sino 30 tomas. Luego, si tengo edificios muy grandes, con extensiones o con distancias muy grandes, pues la única solución posible, que no me va a dar problemas, es emplear amplificación de monocanales. Y luego, pues como ya sabéis también, tengo una solución intermedia, que son las cabeceras programables, donde yo puedo programar una serie de clústeres para amplificar determinados grupos de canales. Esas cabeceras programables es lo que más se utiliza con diferencia hoy en día, y me puede venir bien para un edificio que tenga más de 30 tomas, aunque en realidad eso es un amplificador de banda ancha. Bueno, pues en definitiva, yo lo que tengo que hacer es a qué nivel tengo que poner yo la cabecera que sitúe aquí. Como digo, en este simulador aquí no me dicen qué tipo de amplificador tengo que poner, sino simplemente los canales que yo voy a amplificar. Para hacer una medida o para tener una medida de a qué nivel tengo que poner esos canales, ¿vale? Pues a qué nivel tengo que poner los canales para cumplir con lo que me dice el reglamento. Bueno, pues ¿cómo hacíamos nosotros eso? Lo que hacíamos era calcular la mejor toma y la peor toma y intentar ajustar el nivel de señal del amplificador para cumplir correctamente tanto en una como en otra. ¿Cómo se calculaba la mejor toma de la instalación y la peor toma utilizando el K60? Pues recuerdo que aquí en cálculos en la red yo me vengo a atenuaciones en toma para todas las bandas y puedo picarle directamente y decirle búscame la mejor toma. Si le doy, pues automáticamente me pone aquí en verde lo que considera que es la mejor toma de la instalación, es decir, aquella en la que la atenuación va a ser más baja. La semana pasada, cuando yo intentaba ver las atenuaciones de esa toma, me decía que estaba desconectada, por lo que os he dicho, porque los derivadores estaban al revés, ¿vale? Pero si yo lo hago hoy, fijaos que con el botón derecho le digo, dime cuáles son las atenuaciones que yo tengo en esta toma, me voy aquí y aquí en atenuaciones tengo todas las atenuaciones que se registran en las distintas bandas de frecuencia. Desde la banda 1,
digamos es la banda más pequeñita, o sea, la frecuencia más baja, hasta la banda 5, que es la banda más alta en lo que sería señal terrestre. Todo lo que sea FI es señal de satélite. Yo me tendré que preocupar de esas atenuaciones cuando estoy ajustando la amplificadora de satélite. Pero en este caso lo que a mí me interesa es esto de aquí. Entonces, ¿cuál es la atenuación que se registra en la mejor toma? Pues en este caso me está diciendo que la mejor atenuación, es decir, la atenuación más baja es esta, 22,48. Esa es la atenuación más baja que yo voy a tener como consecuencia del paso de la señal por todos los elementos pasivos. ¿En qué toma la estoy teniendo? Pues en la toma de 4 metros de la vivienda A de la planta baja. Una cosa que no he hecho y que también deberíais de hacer vosotros sería modificar lo que son los nombres de cada una de las estancias, porque el asistente no sabe cuál es la toma de 4 metros, ni la toma de 6 metros, ni la de 8, ni la de 9. Es decir, si yo me voy aquí a mi plano y me fijo en la vivienda A de la planta baja y resulta que la toma de 4 metros es la toma de la cocina, pues lo que debería de hacer es venirme aquí y decir, esto no es el salón, la toma de 4 metros es mi cocina, ¿vale? Es la vivienda A, que es la vivienda que tiene 4 metros de canalización secundaria entre el registro secundario y el RTR. Es decir, que estas cosas también habría que retocarlas. Pero en definitiva, esa es mi mejor toma. Y yo he dicho, lo voy a poner por aquí, abrir un notepad, que la mejor atenuación, o sea, mejor toma, que es la que tiene menor atenuación, es la toma de la cocina de la vivienda A de la planta baja y tiene, hemos dicho, 22,48 decibelios en banda 1, que es la frecuencia más baja de lo que son las frecuencias que se utilizan en señales terrestres. Y ahora voy a calcular también cuál sería mi peor toma. La peor toma que yo se corresponde, digamos, con la mayor atenuación que voy a calcular, pues vamos a preguntarle a esto dónde está. Le vengo aquí y le digo, oye, calcúlame la peor toma. Cálculos en la red, busca la peor toma. Y me dice que es la de la habitación 3, una habitación de 11 metros, de la planta ático. Si yo me voy a la planta ático, yo sé que eso realmente se correspondería con una de estas dos habitaciones. Las dos tienen 11 metros. Bueno, pues por ejemplo, voy a considerar que es el dormitorio principal. Cambio aquí, dormitorio principal. Bueno, pues esta es mi peor toma. Así que lo puedo reseñar ya aquí. Es el dormitorio principal de la planta, vamos, de la vivienda de la planta ático. ¿Y cuál es la atenuación que yo tengo en esa toma? Pues si lo miro, cálculo de atenuaciones, aquí tengo todas las atenuaciones, pero ahora me tengo que fijar en la banda más alta. La banda más alta en la banda terrestre es la banda 5, que son los 800 y pico megahercios. Pues 32,35 decibelios. Pues nada, me vengo aquí, digo 32,35 decibelios en banda 5. Con esta peor toma y con esta mejor toma, yo puedo calcular el ajuste de los amplificadores. ¿Cómo ajustábamos los amplificadores? Pues fijaos, yo voy a calcular un nivel máximo de los amplificadores y voy a calcular un nivel mínimo. ¿Para qué? Pues para cumplir lo que me dice el reglamento que tengo que tener en toma. El reglamento me dice que yo en una toma de usuario tengo que tener un nivel de señal que esté entre 47 y 70 decibelios sobre microvoltio. Eso en el anexo correspondiente, en el anexo 1 del Real Decreto, que es donde se habla de todas las características que tiene que tener el servicio de televisión,
pues ahí tenéis una tablita donde me especifica eso, en función de la modulación que estoy utilizando, en este caso para llevar las señales de radio y televisión, que es CoFDM. De todas maneras, en el libro también lo vimos. ¿Cómo se calculaba el nivel máximo? ¿Os acordáis o no? Nivel máximo al que yo pongo el amplificador, ¿cómo se calculaba? No, yo no me acuerdo de eso. ¿No? ¿Cristian se acuerda o no? ¿Apuntarlo? ¿Llegasteis a apuntar por el librito o no? Porque en el libro yo os dije en un determinado momento una formulita y os dije que la apuntarais. A ver si lo tengo ya aquí apuntado. Estoy mirando ahora mismo el libro. De todas maneras es una cosa que se puede deducir en función de lo que he dicho. Pero vamos a ver si por aquí lo tengo puesto. Fijaos. Nivel máximo. Bueno, pues para calcular el nivel máximo al que yo voy a poder poner el amplificador, lo que voy a hacer es sumarle al nivel máximo que me dice el reglamento que yo puedo tener en toma, que son 70 decibelios sobre microvoltio, la atenuación mínima que yo haya registrado, es decir, la atenuación de la mejor toma, ¿vale? Esta de aquí la voy a llamar atenuación mínima. Y a esta de aquí la voy a llamar atenuación máxima. Atenuación máxima. Bueno, pues para calcular el nivel máximo al que puedo poner el amplificador, lo que hago es sumarle a los 70 decibelios sobre microvoltio que me dice el reglamento, que como mucho puedo tener en toma, la atenuación mínima. ¿Qué sentido tiene eso? Pues vamos a ponerle números. Vamos a imaginarnos que yo tengo una atenuación mínima en lugar de 22,48 de 20 decibelios, ¿vale? Para hacer números más redondos. Es decir, si yo calculo el nivel máximo, serían 70 más 20, 90 decibelios sobre microvoltio. ¿Qué pasaría si yo pongo un nivel de 91 decibelios sobre microvoltio a la salida del amplificador? Pues lo que pasaría es que se va a encontrar con una toma que tiene una atenuación de 20 decibelios como atenuación mínima, y en consecuencia en esa toma ya estaría por encima de lo que me dice el reglamento que puedo tener, porque estaría a 71 decibelios sobre microvoltio. Entonces, esa es la razón de que este nivel máximo se calcule así, ¿vale? Y de la misma forma, el nivel mínimo al que yo ajusto el amplificador lo voy a calcular sumándole al nivel mínimo que me dice el reglamento que yo tengo que tener en toma, 47 decibelios sobre microvoltio, el valor de la atenuación máxima, es decir, la atenuación que yo haya registrado en la peor toma. Vamos a ponerle números otra vez. Imaginaos que en lugar de 32,35 es de 30 decibelios, para hacer números redondos. En ese caso, el nivel mínimo sería 47 más 30, 77. ¿Qué pasaría si yo pongo un nivel por debajo de 77? Por ejemplo, si pongo 76. Pues que se va a encontrar a la salida del amplificador una toma que tiene una atenuación máxima de 30 decibelios, y en esa toma ya no cumpliría el reglamento, porque tendría un nivel de 46, o sea, por debajo del mínimo, ¿vale? Y ahora tengo un nivel máximo y tengo un nivel mínimo de salida de los amplificadores. ¿A qué lo ajusto? Pues lo ajusto al nivel medio, es decir, Nmax más Nmin dividido entre 2. Entonces, si hacemos eso en este caso, pues fijaos en lo que se traduce. 70 más el nivel mínimo, 22,48. Eso es igual a 92,48 decibelios sobre microvoltio. Y en este caso, pues tengo 47 más 32,35, eso es igual pues a 79,35 decibelios sobre microvoltio. Evidentemente, bueno, esto siempre tiene que ser mayor que esto. Si os sale al revés, en algo estáis equivocando. Luego el ajuste que voy a hacer es 92,48
92,48 más 79,35 dividido entre 2. Y eso, si lo hacemos con una calculadora, pues es 92,48 más 79,35 dividido, a ver, ya esto suma más de la cuenta, 92,48 más 79,35 dividido entre 2, pues me sale 85,91, o sea, 86 decibelios sobre microvoltio aproximadamente. Pues ese es el nivel al que yo tengo que ajustar, en este caso, la salida de los amplificadores. ¿De acuerdo? De todas maneras, esto también tiene una herramienta, que es esta. Aquí en Cálculo en la Red me dice comprobar el nivel de calidad y me pone comprobar según normas de ICT. Yo le puedo dar ahí directamente y veo si tengo problemas o no tengo problemas para llegar con el nivel de señal que me marca el reglamento entre 47 y 70 decibelios a todas las tomas. Si no me da ahí ningún problema, como en este caso, dice que en todas las tomas se cumplen los requerimientos de calidad exigidos, pues sin problema. Si quiero hacer una comprobación para un usuario con un perfil un poquito más avanzado, como veis aquí, puedo tocar lo que son los niveles que me marca el reglamento para cada tipo de codificación. Bueno, he dicho antes, esto creo que está mal, no lo recuerdo exactamente, pero yo creo que en CoFDM el nivel mínimo son 47, no son 45. Pero como veis, yo aquí puedo especificar el nivel que quiero conseguir para cada una de las modulaciones que estoy utilizando y ver si se cumple o no se cumple, ¿vale? O sea que en ese sentido esto me permite calibrar si mi instalación es adecuada o no es adecuada. Y ya para terminar con esto, esto como digo es útil para tener una idea de a cuánto voy a tener yo que poner el amplificador aquí, porque eso se tiene que calcular previamente. O sea, uno hace la instalación. Después de hacer la instalación tiene que ajustar la salida de los amplificadores para garantizar que en todas las tomas yo voy a tener un nivel adecuado, y después de eso uno se pone a medir en las tomas para comprobar que efectivamente no hay ningún tipo de problema y para certificar finalmente lo que sería la obra, ¿vale? Pero primero uno tiene que hacer un cálculo para saber más o menos por dónde se tiene que mover. Ese cálculo lo hace el ingeniero que redacta el proyecto, pero vosotros tenéis que saber cómo funciona esto. Entonces, como digo, para terminar ya, yo puedo aprovechar también el esquema que he generado en este caso, con el K60 para preparar un presupuesto. Evidentemente un presupuesto que incluya los elementos que yo tengo en este esquema. Son todos elementos del DLBs. ¿Cómo funciona eso? Voy a guardar este esquemita. Le voy a poner ejercicio 1 pero retocado, porque el ejercicio 1 es el de la semana pasada, que tenía la cabecera al revés. Voy a guardar y desde aquí mismo yo me puedo ir. Si he entrado como administrador en el K60, si no he entrado como administrador no me va a dejar hacer esto. Me puedo ir, como veis, a una aplicación de presupuestos. En presupuestos se ejecuta la aplicación de presupuestos. Aquí recuerdo que yo puedo crear una base de datos de clientes, una base de datos de los instaladores con los que trabajo y demás, y puedo utilizar los elementos que yo haya integrado en un esquema de distribución para que me genere el presupuesto automáticamente. Entonces, si voy a trabajar con TLBs, esto me viene de lujo. Bueno, ya no tanto, porque como digo, el programa está desactualizado, pero antiguamente uno se preparaba su esquemita. Si trabajaba con TLBs, con este programita, y directamente lanzaba la aplicación de presupuesto y me generaba lo que me iba a costar hacer esa instalación, de acuerdo a los precios que hubiera en catálogo en ese momento. Bueno, pues esta es la aplicación. Aquí en clientes yo puedo, como digo, crear una base de datos de clientes. Por defecto tengo una de ejemplo, propiedad de comunidad propietaria de edificio Santa Rita. Voy a dejar esa. Pues no se trata de eso. Puedo crear también una base de datos de instaladores. Tengo de momento también uno creado como ejemplo. Y ahora lo interesante de aquí es que yo puedo generar un presupuesto a partir de lo que sería un esquema de instalación, ¿vale?
y eso se hacía aquí, ¿eh? En edición de presupuesto, si yo le doy a nuevo presupuesto, pues lo que voy a hacer es ir generando cada uno de los conceptos manualmente. Al abrir presupuesto es para abrir un presupuesto que yo haya grabado previamente, y generar presupuesto es una utilidad que me permite especificarle el esquema de instalación, ¿eh? Entonces, como veis, si yo me vengo aquí y le digo que me coja el esquemita sobre el que he estado trabajando, que es este, ejercicio 1 retocado, abrir, pues eso automáticamente, la ventaja que tiene es que bueno, me pide que ponga una descripción del presupuesto, ejemplo de presupuesto, y como veis también me pide que meta lo que sería la mano de obra. La mano de obra la tengo que presupuestar yo de alguna forma. Bueno, pues por ejemplo le voy a añadir como mano de obra que he empleado, por ejemplo, pues 20 horas de trabajo, y el valor de cada hora, pues vamos a poner que son 25 euros la hora. Esto normalmente se desglosa dependiendo del tipo de oficial que vaya a ser determinados trabajos. Es decir, se haría, digamos, una aproximación bastante más exhaustiva de lo que sería la mano de obra que yo le voy a cobrar a un cliente, pero para que veáis cómo funciona. Aquí me calcula el total de la mano de obra, multiplicándome las horas de trabajo por el valor de la hora, y nada, ya tengo lo que serían todos los datos necesarios para elaborar ese presupuesto. Fijaos que en la pestaña de datos de productos, sin que yo haya hecho nada, aquí tengo ya incluido todos los elementos que yo he incluido en este esquema de distribución. Entonces, esto es lo que le da versatilidad, o le daba versatilidad a esto de aquí, ¿eh? Porque me cuenta automáticamente todas las cosas que yo tengo en mi esquema de distribución, que me las mete aquí. Pone la referencia, la descripción, lo que vale o lo que valía en ese momento, y el subtotal, ¿vale? También puedo modificar lo que sería, porque esto, fijaos que tiene aquí un precio, lo he visto antes por ahí, ahora no sé dónde se ha metido. Tiene tipificado por defecto un 18% de IVA. 18% de IVA, eso ya es bastante antiguo. Hay algún sitio donde eso se puede modificar, ¿eh? Se puede modificar el tipo de IVA, pero ahora mismo no lo veo, ¿eh? Pero bueno, se puede modificar lo que es el tipo de IVA para que en lugar de tener un 18% tenga un 21%. Y cuando yo lo haya elaborado, pues le doy a imprimir, y como veis me saca un presupuesto. Hombre, la cartera del presupuesto es de Televés y todo esto, pero bueno, por lo menos para tener una idea de lo que me va a costar la obra, a mí me vale esto, ¿eh? Y podéis emplearlo perfectamente para eso, ¿eh? O antiguamente se empleaba para eso, porque vuelvo a repetir que el K60 ya está completamente desactualizado. Bueno, pues con esto terminamos lo que quería explicaros hoy, para que tengáis constancia de cómo se utiliza la herramienta esta, y para que podáis utilizarla en caso de que queráis hacer alguna distribución de televisión, ¿vale?